Listo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 15. Y voy a empezar acá porque hemos llegado al texto, digamos, prácticamente o no, es porque es el más importante, pero es como el punto donde surge todo el tema de la iglesia como un cuerpo. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 15. Voy a un momentico acá porque tengo bloqueado mi computador. Listo. Creo que ahí no afecté mi presentación. Muy bien, entonces, hermanos, hemos estado viendo a través de varios textos, tratando de comprender la doctrina, que la doctrina es, el nombre de doctrina es enseñanza. La enseñanza de la iglesia como un cuerpo en el Nuevo Testamento. Ya vimos algo en el Antiguo Testamento a través de Génesis. Para no profundizar mucho, pues pasamos ahora al Nuevo Testamento y hemos visto textos en Mateo capítulo 18, en Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 12 y ahora estamos en Efesios. Después iremos a Colosenses y terminamos ahí. Para dar una idea muy, digo siempre, porque la palabra de Dios, mis amados, es tan profunda, es tan rica, que lo que estamos viendo, hermano, no es ni una pequeña parte de lo que el Señor nos quiere enseñar, pero sí queremos llenar nuestra mente y nuestro corazón de esta verdad para que podamos vivir a plenitud, como la misma escritura dice en Efesios 1:23, ¿no? Que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llene todo. Entonces, hermano, Pablo en los primeros 15 versos de Efesios 1, porque estamos aquí en Efesios 1, les está recordando a los hermanos y también a nosotros, como dice en el verso de Efesios 1:3, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente aquí, algunas veces uso la traducción Biblia latinoamericana. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendiciones, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y a partir del verso 13 en adelante, digo que hasta el verso 15, porque es lo que más hemos conocido en este contexto, Pablo enumera una serie de bendiciones. Pablo comienza desde el capítulo 1:13 en adelante a mencionar y a darle a conocer a la iglesia y a nosotros bendiciones que ya tenemos en Cristo. Dice el verso 3 que nos ha bendecido. Tiempo que pasado, ¿verdad? Es un tiempo que ya sucedió y que en el momento estamos disfrutando de esa bendición. Esta bendición no tiene la culpa la persona, tranquilo. Para entender esta bendición, mis queridos hermanos, tenemos que ir entonces a la escritura del Señor, entender obviamente la verdad del Señor. Y eso es lo que yo quiero, en cierta manera, mis amados hermanos, en este momento también compartir con ustedes. Muy bien. Sabemos que estamos viviendo como un cuerpo, o sea, la Biblia da características. Nuestra tarea, hermanos, es aprender a vivir como lo que ya somos, ¿cierto? Eso es parte de las bendiciones de Dios. El Señor dice en 1 Corintios capítulo 12, ¿se acuerdan? Que en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Señor, de una manera milagrosa, nos da el privilegio de ser parte, componentes o miembros de lo que él enseña en la verdad de la escritura como su cuerpo, de la cual él es cabeza. Hermanos, lo que estamos aprendiendo ahora no es algo que los que no conocen a Dios vayan a entender porque no tienen el Espíritu de Dios. Nosotros ahora, como dice en Efesios también 1:13-14, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son el adelanto, las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Por lo tanto, el Espíritu Santo les va a dar a ustedes la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, a todos nosotros, de entender esta verdad. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos viviendo como un cuerpo? Y Pablo comienza en el verso 15 y muestra dos características, a ver si ustedes me ayudan. Efesios capítulo 1, versículo 15 dice, ¿por qué entra este tema? Porque quiero darles a entender, hermanos, que en cierta manera, para poder llegar a comprender totalmente esta doctrina de que somos un cuerpo, tenemos que estar centrados o concentrados
o diligentemente dispuestos a orar. Estamos fallando en la oración. Vamos a ver ahorita algo ahí cortico, porque esto como es un misterio, no es algo que un ser humano, como el caso mío, que yo estoy también aprendiendo, de pronto hay muchas cosas que aún estoy entendiendo. Tal vez ustedes entenderán algunas verdades que hemos hablado más que lo que yo entendí ahora, pero la idea de esto es comprender algo que Dios está revelando. Esto viene de la mente de Dios, mis amados hermanos, no es algo que un filósofo o un doctor de la ley como Pablo escribió y que dejó ahí para dejar escritos espirituales, no. Pablo habla inspiradamente y por tanto eso que estamos viendo en Efesios viene de la mente de Dios. Al venir de la mente de Dios, hermanos, tenemos que entender que debemos acercarnos de la manera correcta para comprender, valga la redundancia, esta mente de Dios. Bueno, ¿qué había oído Pablo que habla o que muestra dos características de los creyentes? Dice, por esta causa también yo, habiendo que oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, el testimonio de los creyentes como iglesia se muestra con dos características o a través de dos características. ¿Cuáles son? Fe y amor, ¿no? Y estas cosas van unidas, fe y amor, estas cosas van ligadas, son parte del paquete. Voy a usar esos términos para entender un poquito más, en cierta manera, en nuestro léxico, porque hermanos, el Señor no nos suelta las cosas por medida, ¿no? Él dice que Él da el Espíritu, ¿cómo? Sin medida y abundantemente. Por tanto, sus bendiciones no vienen sueltas por pedazos o por etapas o por cuotas. Él nos ha dado, dice la Escritura, nos bendijo con ¿qué? Toda bendición espiritual. Por tanto, cuando hablamos de fe y amor, es parte de las bendiciones que tenemos por ser creyentes y también por ser parte de un cuerpo maravilloso, milagroso y celestial llamado la iglesia. Entonces, ¿cómo creemos que Pablo se enteró de estas cosas? Dice en el verso 15, habiendo oído de vuestra fe. Eso se llama como testimonio. ¿Cómo estarán escuchando las personas? ¿Cómo estarán hablando las personas fuera, nuestros familiares, amigos, en el trabajo? E incluso entre nosotros mismos, podríamos decir esa idea. ¿Cómo estamos hablando entre nosotros de nuestra misma fe? Pablo había oído que otros hablaban bien acerca de ello. ¿Sí? Dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, el testimonio en fe y amor no solamente se oye porque otros hablan bien de nosotros, sino también se ve. Los que hablan bien de nosotros, hablan bien de nosotros porque lo ven. Entonces, vamos a la misma pregunta para cuestionarles, mis amados hermanos. ¿Qué están viendo las demás personas, nuestros familiares, incluso nosotros mismos? ¿Y qué pueden estar hablando? Dos cosas, lo que se ve y lo que se habla. Entonces, entender a la iglesia como un cuerpo, como dije, es un misterio, hermano. Por eso debemos orar. Voy a tocar algo cortico de la oración porque yo creo que hemos estado orando mal en un aspecto. Y ya les explico que Pablo oraba por los santos sin cesar. Él dice, por esta causa también yo habiendo oído vuestra fe, dice el verso 16, no ceso de orar. O sea, Pablo tenía como una norma constante el orar en este caso él está hablando por vosotros los de Éfeso. Pero yo creo que Pablo oraba por los de Roma, los de Tesalónica, los de Galacia, ¿verdad? Pablo oraba por toda la iglesia universal que se manifestaba localmente en congregaciones en esas ciudades de Asia Menor. Éfeso, Esmirna, Tiátira, como habla Apocalipsis, Colosas, Tesalónica, Roma. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros orando? Y miren cómo Pablo comienza. ¿Cómo Pablo comienza? Dice en el verso 16, pidiendo, no, él comienza dando gracias. A veces nosotros oramos tan mal que comenzamos como el mendigo a pedir, dame, dame y dame. Pero no arrancamos como debe ser, creo que esa es la forma correcta. Cada vez aprendemos más. Primeramente, dar gracias en todo. Y Pablo decía, haciendo memoria de vosotros. Hermanos, debemos profundizar en nuestro tiempo de oración personal y a la vez en nuestro tiempo de oración como iglesia. ¿Para qué? Para orar los unos por los otros. Por eso estamos hoy acá congregados, para orar los unos por los otros. Si ustedes miran las escrituras,
Dice, Pablo oraba sin cesar, pero no oraba que Dios les diera algo que no tenían. Pablo no está orando para que Dios les diera a los hermanos algo que no tenían o que necesitaban. Pablo oraba que Dios les revelara y que ellos entendieran lo que ya tenían. ¿Sí me entienden? Nosotros muchas veces oramos por lo que nos hace falta, pero no oramos por lo que ya tenemos. Y me explico, muy pocas veces, usted ve en la escritura, muy contaditas veces, Pablo, Juan, Pedro, oran por necesidades personales específicas. En algunos casos oran, ¿no? Salud, los que están en necesidad en tal lado, pero el tema central de los maestros de, en este caso, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, no era tanto que orar por peticiones específicas, sino orar porque el Señor hiciera en ellos una obra mucho más grande que lo que son las necesidades personales. Por eso digo que muy pocas veces Pablo, Juan o Pedro oraban por necesidades personales específicas, porque de ellas el Señor ya sabe estas necesidades. El Señor dice, ¿sí? En Mateo capítulo, luchan por estas cosas, pero vuestro Padre sabe de necesidad, ¿cierto? Entonces, muchas veces yo creo que debemos aprender, hermanos, a orar de una manera correcta. ¿Sabe el Señor nuestras necesidades? ¿Cierto? ¿Sabe el Señor lo que necesitamos? ¿Cierto? No se carguen de ansiedad, no se angustien por qué van de comer mañana, cómo se han de vestir, qué van de beber. Y da dos ejemplos en Mateo 6, las aves y las flores del campo. Y él dice, los gentiles, o sea, los que no creen se preocupan por estas cosas. Pero si mi padre sabe que tengo necesidad, entonces yo debo reenfocar el tema de mi oración. ¿Sí me entienden? El Pablo dice, yo les digo una verdad, busquen primeramente, más yo les digo esta verdad, ¿no? Busquen primeramente el reino de Dios. Y lo demás se le añade. ¿Qué es lo demás? Lo que usted necesita. Por eso yo creo que hemos estado orando mal. Porque las oraciones de Pablo en este caso están enfocadas en el deseo del Señor de que los creyentes crezcamos en fe, en el conocimiento de Cristo, en el amor unos con otros. Fácil sería para el Señor, hermanos, darnos automáticamente eso. Él es el dueño, Él es el Señor, el creador, el que con un soplo formó la vida y creó el universo y puede perfectamente colocar en sus corazones, mis amados hermanos, la fe, el conocimiento y el amor y ya, todo para ahí. Pero no es así como Dios trabaja. El Señor quiere que nosotros nos rindamos a Él. Eso solo se hace, solo es posible de manera individual, obviamente, pero también corporativamente, como iglesia. Por eso Romanos 12, 1 al 3 habla de eso. Les ruego, les suplico, dice el Señor, que preséntense a mí como un sacrificio vivo. Entonces, ellos ruegan porque la iglesia del Señor sea fortalecida en el espíritu, madure, hermanos, en el entendimiento espiritual. Pero todo esto, como acabo de decir, está sujeto a nuestra rendición. O sea, el Señor espera que primero nos rindamos a Él como un cuerpo y de manera individual. Por eso yo creo que hemos estado orando. Vamos a Efesios 1, 17. Porque voy a llegar al punto del verso 23 para el otro jueves. Hermanos, debemos orar por qué. Pan, vestido, arriendo. Esta semana logré adelantar algo de mi seguridad social y aún así vamos atrasados. Y vamos confiando en el Señor, que el Señor va a proteger esos aspectos. Hay necesidades básicas que uno se angustia y se llena de un estrés emocional y a la que es bueno, pues obviamente el Señor nos manda a ser buenos proveedores, pero Él dice, descansen en mí. Entonces mi oración está siendo, en el caso personal mío, mucho más enfocada ahora en qué, en lo que Pablo está orando acá. Pablo en el capítulo 1, versículo 17 dice, yo estoy orando por ustedes que para que tengan casa, carro, beca, comedia, bebida, vestidos, tiempo de vacaciones, qué es lo que necesitan materialmente, qué es lo que muchos se enfocan hoy erróneamente. Entonces dice, yo oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que les dé dos cosas que a la vez los va a llevar a otra. Dice, yo quiero que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. En el mismo lado, sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen tener un mejor ¿qué? Conocimiento de Dios. ¿Cierto?
¿Qué tanto conocemos del Señor, hermano? ¿Qué tanto nosotros en verdad conocemos? Cuando yo conocí a mi esposa, yo los primeros tiempos la veía, la niña bonita, me gustó, pero como yo estaba emocionalmente ya involucrándome, esto es un ejemplo humano y perdóneme que lo tome porque yo prefiero hablar de lo que yo sé antes de lo que no sé. Entonces, pero yo quería conocer a esa niña, entonces me preocupé por conocerla, saberla, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Llevamos 29 años de casados y aún no nos conocemos. Eso es un proceso. Si eso es así con una persona que amamos humanamente, ¿cuánto no más con el Señor? Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos sí o sí, si en verdad nuestro corazón está en perfecta sintonía o armonía con el deseo de Dios, siempre, siempre estar buscando esto que Pablo dice acá. Es nuestra tarea, hermanos. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Cómo se adquiere la sabiduría, hermano? ¿Cómo se recibe la sabiduría? Yo les preguntaría, yo creo que ya deben ustedes de alguna manera saber cómo se recibe este espíritu de sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos da una idea. ¿Qué dice Santiago 1:5? ¿Alguna está falta? Pida. Fácil, pida. Pero pida ¿cómo? Con fe. Y el Dios nos dará abundantemente. Hermanos, ¿cuántos de aquí somos sabios? Santiago habla mucho de aquellos que se dicen sabios y entendió, pero sus vidas estaban demostrando lo contrario. Por lo tanto, nuestra petición para orando por sabiduría debe ser constante. Hay dos elementos para conocer la sabiduría y nos lleva al tercero, que es el que tiene que ver con lo que dice acá Pablo en Efesios, el conocimiento de Dios. Proverbios 2:1-6 habla del conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan? Si conocen, es un texto que debe ser muy conocido en nosotros. Proverbios 2:1-6, cuando el Señor le dice a su hijo, no el Señor, bueno, sí el Señor hablando por Salomón, hijo mío, y empieza una serie de consejos en Proverbios 2:1-6, pero es 3:1-6, pero también en 2:1-6 también, perdón. 2:1-6 diga, hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón. Estoy en Proverbios 2:1-6. Entonces, ¿cómo empezamos a adquirir sabiduría? Buscando conocer a Dios. ¿A través de qué? A través de una buena película cristiana. Hoy en día por ahí está de moda una película cristiana que no es muy buena doctrinalmente. Ojo con eso, ¿no? Está de Chosen, si lo dije bien, maestro, Chosen. Ok, aquí mi traductor en inglés. Hay que tener cuidado. Cuando vayamos a ver una película con un etiqueta cristiana, tenemos que ser muy serios en la doctrina porque esos conceptos de las buenas películas cristianas, aunque sean cristianas, si traen un mal concepto bíblico, eso se arraiga en nuestra mente y corazón y nos puede llevar a actuar de una manera incorrecta. No estoy demeritando la película en la intención, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo empezamos a llegar al conocimiento de Dios a través de la sabiduría? Por medio de la palabra. Hermanos, si no hay palabra en sus vidas o en nuestras vidas, no seremos sabios. No podemos decir que conocemos a Dios. Por eso nuestro enfoque siempre es la Biblia, ¿no? Cuando uno está metido en la palabra, uno quiere, nadie me interrumpa, nadie se interfiera, nadie entre, estoy en mi cuarto, como habla en la película, esa película sí me gustó, Cuarto de Guerra, ¿se acuerdan? Muy bonita. Un cuarto, usted tiene un lugar especial, tenemos aquí en este momento, vamos a tener un tiempo especial de oración, debemos tener un tiempo específico de oración también en nuestro hogar, ¿no? Donde nadie nos interrumpa. Entonces, a través de la palabra de Dios, dice versículo 5 de Proverbios, entonces, cuando usted empieza a buscarle en él a través de la palabra, dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces debemos orarle al Señor que nos ayude, que nos dé hambre también y sed de él. Y también dice en Job o en Proverbios 1:7 que el principio, ¿cierto? Conocemos el texto, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios a través de qué? De la palabra.
Dos conceptos. Palabra nos lleva a conocer a Dios nos lleva a tener temor de Él, tener temor de Él es ser sabio. Eso está en Proverbios 1:7. En Job 28:28, le leo un texto en Jeremías 8:9 que dice, los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tiene? Si ven, hermanos, qué importante es para el Señor que estemos inmersos en la escritura, en la verdad de Dios, pero también en el conocimiento del Señor para ser sabios. El temor de Jehová se aprende, hermanos. Ese está en Deuteronomio 6:2, ¿no? Vamos al texto, porque quiero llegar cuando sea el momento a llegar al verso 23 de la razón que no, o sea, lo que debe anteceder para llegar entonces a vivir el concepto de iglesia. Deuteronomio 6:2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice que pongan por hora, dice, bueno, aquí no, sí, en el verso 7 lo dice, en el verso 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto se llama el Shema de Israel. Esto es lo que los judíos en su oración dicen. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y miren cómo se aprende. Miren la tarea, hermanos. Dirá algunos, yo soy soltero y no tengo hijos, pero no, hermanos, podemos ser tíos y tenemos sobrinos, podemos ser abuelos y tenemos nietos, podemos ser un hermano a un joven que necesita ser enseñado en la verdad. Dice, y esas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Es algo que se hace continuo a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirán en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién dice eso, hermanos? El Señor. Por tanto, es un mandamiento que con temor debemos obedecer. Entonces, resumiendo, hermanos, todo es a través del conocimiento de Dios por medio de su palabra. Conociendo al Señor por medio de su palabra, vamos a tener temor de Él, porque estamos frente al Señor. Cuando decimos Señor es con mayúscula. Ojo, hermanito amado, cuando usted escribe a sus hermanos o a la iglesia y pone el nombre santo del Señor en minúscula. Yo no soy para criticar, pero hermanos, por respeto, es mayúscula. Yo en todos mis textos que tengo en mis archivos, si ustedes ven la palabra, yo siempre está en mayúscula y la de Satanás en minúscula. Así la gramática me diga corrija, no corrijo. Satanás es en minúscula, Dios es en mayúscula. Y si hay un punto, como dice el corrector aquí en Word, después del punto aparece la mayúscula para Satanás, cambio el nombre. Pongo el enemigo, pongo otro nombre, pero no le doy el gusto de que él tenga en mis textos la mayúscula como algo importante. Ustedes me entienden el ejemplo jocoso, pero hermanos, lo que quiero decir es que no hay sabiduría sin conocer la palabra de Dios. No hay sabiduría sin temer a Dios. Entonces Pablo, eso era lo que estaba orándole al Señor por los hermanos. Y eso es algo por lo que debemos orar, hermanos. Oramos por salud, oramos por trabajo, pero muy pocas veces oramos por eso. ¿Cuántas veces oramos en una reunión de oración por eso? Casi no. Oramos porque, Señor, bueno, son oraciones bien respetables, pero hermanos, debemos enfocar en porcentaje más la oración a que lo conozcamos a Él. La palabra conocimiento que está en Efesios 1:17, si ustedes van al griego, los hermanitos que tienen textos en griego, van y encuentran la palabra epignosis. La palabra conocimiento tiene varios procesos. Una es gnosis, que es saber. Otra es epignosis, que es la más profunda. Es un conocimiento más pleno. Es el interés que genera conocer algo. Yo me inmerso en saber más. Eso es la epignosis. Es el conocimiento más profundo. Es donde participamos más para conocer aquel que en verdad nos llama la atención de conocer. Creo que me estoy expresando bien, ¿cierto? Una cosa es saber, simplemente conocer. Ahí tenemos hermanos en el tablero que conocemos,
Pero ¿cuántos en verdad nosotros los conocemos profundamente? Esa epignosis, para dar el ejemplo. El propósito de la petición de Pablo no era que recibieran una información especial, muy general, sino que tuvieran una concepción y una percepción profunda de Dios mismo. ¿Dónde encontramos eso? A través de la palabra. Yo solo soy un sencillo maestro que también estoy aprendiendo. Me puedo equivocar, créame que lo he hecho, pero con temor a Dios yo busco al Señor que correctamente pueda mostrarle a él. Vamos a Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Porque Pablo, hay muchos textos en Efesios que se repiten en Colosenses. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos. Mire, vuelve otra vez a repetir lo mismo. No paro de orar por ustedes y de pedir que tengan casa, comida, bebida y vestido. No, Pablo no dice eso. Dice pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué debemos conocer? La voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra. El domingo vamos a hablar de eso. Alguito en Santiago 4:13 al 17 nos habla de la voluntad de Dios y cómo muchos de nosotros, aquí me incluyo yo con vergüenza, dejamos de un lado la voluntad de Dios para imponer mi propia voluntad. Dios dice, eso para mí es aborrecible. Entonces vamos a hablar de eso en la voluntad de Dios. Sé que es su voluntad porque está en su palabra y a menos que el Señor maneje o dirija de otra manera el texto, eso será lo que conocemos. Conocimiento de su voluntad. Entonces, no es una impresión. Conocer la voluntad de Dios no es simplemente medio entender, es profundidad, certeza, ¿no? Dicen Colosenses. Seáis llenos, no es a medias, del conocimiento de su voluntad. Entonces debemos tener una certeza. Cuando tenemos una certeza, hermanos, de lo que hemos conocido del Señor, incluso moriremos por él. Esa es la gran verdad. Muchos de los creyentes o los primeros 3 siglos, mientras fueron perseguidos por Roma, mientras la iglesia no se mezcló con el Estado, cuando Diocleciano, creo que fue, si mal no recuerdo en la historia, se convirtió a la iglesia y empezaron a sumarse a la iglesia millones de impíos y de inconversos que entraron bautizándose sin haber sido transformados ni por la palabra, obviamente ni por el Señor, y la iglesia se llenó de una serie de doctrinas y mentiras que hasta el día de hoy nos afectan. Por eso nuestra congregación, por lo menos nosotros, vamos muy de frente, muy directo y muy apegados a la verdad de Dios. Entonces, conocimiento de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual es eso, ¿no? Conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando usted conoce la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer? Inmediatamente. ¿Cuál sería el acto inmediato? Obedecer. Obedecer. Mi esposa me regaña mucho, porque yo soy de los que dejan para después la voluntad de ella. Gordo, saque la basura más tarde. Yo más tarde la saco, ¿no? Gordo, saque la basura. Gordo, no deje los zapatos ahí, más tarde los guardo. ¿Sí me entienden el ejemplo? Pero para Dios no es más tarde. Dios es ya. Cuando usted tiene esa certeza, hermano, es tan natural obedecer que también el Señor va a respaldar esa obediencia. ¿Y qué más dice en Colosenses? Dice que seamos llenos de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría, inteligencia espiritual. ¿Cuántos de acá somos sabios e espirituales, hermano? Ese es el adjetivo a sabiduría. La sabiduría debe ser espiritual. Santiago habla de una sabiduría que es como Santiago 4, ¿se acuerdan? Santiago 3. Una sabiduría que es ¿de dónde? ¿De dónde? Daniel, díganlo, por ahí digo. De lo alto, esa es la que debemos buscar, pero hay una que vivimos muy seguido, que es la del cual, la terrenal, la humana, la que dice, me parece que es mejor así y dejemos a Dios de un lado. Entonces, mi sabiduría humana no tiene que ver acá, es la sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Es esa capacidad, por eso estamos hablando de los dones, hermanos, dones, don de sabiduría, don de ciencia. Necesitamos hermanos con esos dones para que nos ayuden. Me incluyo también, ojalá yo lo tenga, ojalá yo pueda estar hablando con esa sabiduría y con esa inteligencia. No sé, espero, solo ustedes me darán la calificación o el Señor me la dará cuando esté delante de él. Pero sí necesitamos también hermanos que manifiesten ese don de sabiduría y ciencia para que nos ayuden a acumular y organizar los principios bíblicos que estamos conociendo en doctrina y la inteligencia y la aplicación de esos principios a la vida diaria. Carlos Spurgeon decía, miren, si tú lees esta carta de principio a fin, está hablando de la de Colosas,
Observarás que Pablo alude frecuentemente al conocimiento de la sabiduría. Dirigió su atención en oración al punto en el que se juzgaba que la iglesia era deficiente. ¿Por qué era deficiente la iglesia? Porque se tenía que orar por algo que les estaba faltando. Qué bueno orar por algo que nos está sobrando, pero muchas veces oramos por qué nos falta. En Efesios, Pablo ora por algo que les estaba faltando a los de Éfeso. Y esa es mi oración siempre, desde que comencé este proceso de estudio, hermanos, porque a mí me da temor enseñar. Yo enseño, me gusta enseñar, me encanta leer, me gusta estudiar, pero ¿cómo estoy enseñando? Esa es mi gran preocupación. ¿Estoy siendo comprensible para ustedes? Bueno, no es por mi sabiduría, sino espero que sea el gran maestro, el Espíritu Santo, el que les guíe a ustedes a entender esa verdad que también yo les ayuda a conocer. Dice Spurgeon, termino la frase, él no los tendría por ignorantes. Él sabía que la ignorancia espiritual es una constante fuente de error y de inestabilidad y tristeza. Por lo tanto, Pablo deseaba que ellos fueran instruidos debidamente en las cosas de Dios. Por eso Pablo dice, ruego al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo actúa Dios? Por eso dije, hermanos, fácil sería para Dios darnos ya sabiduría, ya conocimiento, ya inteligencia, lo tenemos todo, aunque ya lo tenemos, dice la Escritura. Hermanos, necesitamos ser diligentes, necesitamos estudiar, necesitamos mezclarnos con la palabra. Todos los dones que hemos hablado con los caballeros tienen sí o sí, deben ser sí o sí, es norma divina, sí o sí, ir a la par con la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma la vida. Dice esta frase en Efesios 1:18, que acabo de leer. Dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Pido que, dice en la Nueva Traducción Viviente, que les inunde de luz el corazón. Entonces, en el pensamiento hebreo, el corazón, ¿de qué habla? El hombre se divide en cuerpo, carne, esto, alma y espíritu. Y el espíritu es la parte que es vida, que nos diferencia de lo inanimado. El alma es donde se habla aquí del corazón también, ¿no? El corazón, donde está el alma, es la parte que se entiende. Habla no solamente de emociones, sino también de voluntad. ¿Cómo está su corazón hoy, iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Esa parte del alma que es eterna, que ha sido salvada por el Señor. ¿Cómo está? ¿Cómo entendemos moralmente la verdad de Dios? ¿Cómo estamos interiormente, hermanos, en la verdad de Dios? ¿Cómo discernimos el bien y el mal? Yo conozco hermanos que son tan niños al enfrentarse al mal, hermano. O sea, viven una clase de maldad ingenua, pero maldad al fin. No hay excusa. ¿Pero es por qué? Porque no tienen esa comprensión moral por la escritura, hermano. Y a veces uno debe estar corrigiendo una y otra vez esas ingenuidades hacia el mal. Por eso el Señor dice que necesitamos en la iglesia otro don que se llama el de discernimiento de espíritus. Es ese hermano que Dios capacita para con verlo a usted, saber, es por Dios, no por ego humano, su estado espiritual en cierta manera, para que el que es maestro enseñe a ese hermano que está débil, para que el que trabaja con sabiduría le aconseje, porque los dones todos se complementan, no es de uno solo. Hermanos, tengamos cuidado con malinterpretar, con mal enfocar el discernimiento del bien y el mal, a la comprensión moral de la escritura y menoscabar, rebajar la importancia del arrepentimiento, de la comunión con Dios, porque eso nos puede llevar en verdad a vivir vidas que rechazan al Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, la comprensión moral y espiritual es mucho más importante que conocer algo. Yo puedo conocerme la Biblia de pe a pa, pero si eso no me transforma moral o espiritualmente, eso no sirve. Entonces, en estos últimos minutos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es alumbrar? ¿Qué es alumbrar, hermanos?
¿Qué es alumbrar? La palabra alumbrar muestra, pero ¿qué es alumbrar? Dejar claro qué es alumbrar. Yo llego a la luz y alumbro con luz. Alumbrar lo que está en oscuridad, ¿cierto? Aclarar, iluminar, de ahí viene la palabra fos, que dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, creo que lo dice, o 5:8, ya lo confirmo, no, 5:8 creo que es. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. La palabra luz está relacionado con el conocimiento. La palabra luz que está aquí en Efesios 5:8, que tiene que ver con la palabra alumbrando, perdón, que acabamos de hablar, es la palabra fósforo. ¿De dónde viene esta palabra? La usamos en el español, el fósforo, con el que usted llega de está oscuro y fósforo, ahorita es mechera, pero fósforo. Ya viene la palabra luz y ahí viene la relación de alumbrar. Entonces, Pablo quiere que nuestros sentidos, en nuestro entendimiento sea alumbrado. ¿Cómo se alumbra nuestro entendimiento, hermanos? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y librera a mi camino. ¿Qué más dice Pablo? No solamente alumbren, dice alumbren su entendimiento. La palabra entendimiento lo podemos ver, modo de pensar, mente, o lo que uno piensa como el tema de lo que uno piensa y que nos debe llevar o debe, la palabra entendimiento es aquello que nos hace dispuestos a aprender, que nos prepara para actuar. Doy textos de la Biblia, eso está afirmado con la palabra de Dios. Modo de pensar, 1 Corintios 14:20. Pablo le decía a los de Corintio, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños, ser niños en la malicia, pero que maduros en el modo de pensar. Entendimiento significa ser maduros en nuestro modo de pensar. Entonces, cuando usted ve actitudes en sus hermanos que son de niños, inmaduros, no tienen entendimiento. Sí, eso es lo que debemos buscar, que entiendan nosotros, porque eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16, para que todos crezcamos, en Efesios que habla el propósito de quien, no, perdón, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Dice también que todo el cuerpo bien concertado unido crece. También dice en el verso 14 de Efesios 4, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. Modo de pensar. ¿Cómo está su modo de pensar, hermano? Cuando lleguemos ya al punto y pasemos a Efesios 1:23, se va a ver nuestro modo de pensar como iglesia, ¿cierto? Mente también tiene que ver con mente, Efesios 4:18, todo tiene que ver con Efesios. Dice Efesios 4:18 que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, dureza de corazón. O sea, hay hermanos en el mismo Efesios, Pablo dice, de aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. Hermanos, ¿qué significa entenebrecido? Aquí hay una esperanza, porque Pablo habla, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo les hablaba a los de Éfeso, comparándolos con la vida de los impíos, no negando otra verdad, que en la iglesia hay hermanos que viven bajo esto que dice Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido es ¿qué? ¿Qué es entenebrecido? Aún hay esperanza, porque si usted permanece en ese entendimiento entenebrecido, miren lo que dice el otro verso, el verso 18 de Efesios 4, dice, son ajenos a la vida de Dios y el entendimiento se les va oscureciendo más, porque se alejan de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. No conocen al Señor de la palabra ni la palabra del Señor. Y terminan como, última parte del verso, con un corazón duro. Eso es lo que significa. Pablo no quería que los de Éfeso ni nosotros lleguemos a tener un medio entendimiento que poco a poco nos hagamos o vivamos lejos de la vida de Dios. Eso lo vamos a ver en Santiago 4:13 también el domingo, ajenos de la vida de Dios porque hay ignorancia.
ignorancia. Yo he visto hermanos con dolor, y lo digo para exhortación y consejo, que no abren sus Biblias cuando estamos hablando de la Biblia, la palabra. Veo en los cultos cuando yo he enseñado, hermanos, que uno da texto y no, bueno, las aplicaciones dan una ventaja, ¿no? Porque podemos en el celular, eso no está mal tampoco, pero qué más delicioso, hermanos, que tener la palabra, ¿no? Sentir el olor de la escritura, ¿no? Sentir el calor de la verdad en nuestras manos. Yo he visto hermanos que juegan con la Biblia y uno habla el texto, pero no abren la Biblia. Tal vez se lo saben en su corazón, en su mente de pronto. Un día esto haré la prueba, preguntarle a alguien. No para chantarlo, pero sí para enseñar, hermanos. Porque, hermanos, no podemos alejarnos de la vida de Dios que no sea a través de la palabra. No debemos ser ignorantes porque podemos llegar a ser duros. Cuando hay duros, la palabra dureza, hermanos, significa en griego poros. Poros, de ahí viene el término en español poroso. Uno a veces piensa que dureza es ser duro, pero la palabra dureza que se menciona en la escritura usa el término poros, que es dejar pasar. Entonces, la palabra que pasa, pasa de largo, entra por aquí, sale por acá. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Según de Corintios 10:5, dice de lo que uno piensa. El entendimiento tiene que ver modo de pensar, tiene que ver con mente y tiene que ver con lo que uno piensa. Bueno, tenemos opiniones diferentes, hay opiniones en política diferentes. Yo tengo una inclinación natural a la derecha, o sea, políticamente. Soy libertario por convicción, democrático por convicción, republicano por convicción. Pero hay hermanos que no lo son y no por eso nos vamos a odiar. Si usted quiere ser de izquierda, hágale, hermano. Recuerden que el corazón del Señor está. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde dice el Señor que va a poner a los suyos? A su derecha. Él dice, los elegidos míos están a mi derecha. Yo no sé por algo el Señor. ¿Por qué el corazón está a la izquierda? Porque el corazón es engañoso y perverso. Pero es una ilustración para que entendamos. Dice 2 Corintios, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, eso es lo que yo oro. Mire, Señor, que eso que estamos viendo sobre la iglesia como un cuerpo nos lleve a la obediencia de Cristo. Cautive nuestro pensamiento. Abra o desate. Bueno, esa palabra desatar no, como que que dijera ahí, nos dé hambre de la palabra, hermanos, que sea tan insostenible. En Jeremías, no tengo el texto, pero Jeremías dice que él trató de rebelarse, creo que es 2:10, él trató de rebelarse contra el Señor, como trató de decir, ya no hablo más la palabra, ya estoy cansado. Y él dice, traté de sufrir esto, pero no pude. Y el mismo Jeremías dice, había un fuego en mi interior que me impedía callarme. Hermanos, cuando estamos llenos de nuestro modo de pensar, nuestra mente, cuanto lo que pensamos es de acorde a la palabra y por lo tanto se refleja, hermanos, vamos a estar dispuestos a actuar. Eso lo dice 1 Pedro 1:3. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñir los lomos, ¿qué es? ¿Qué es ceñir? Ceñir los lomos. Los lomos es esta parte del cuerpo, ¿no? En la enseñanza hebrea, donde estaba el asiento de las emociones, el corazón, ¿no? Mis lomos desfallecieron, sentí temor, ¿no? Ellos decían que sus emociones estaban sobre su estómago. Yo imagino que tengo bastantes emociones, si fuera textualmente aplicado ahí, pero es bíblicamente, quiere decir eso, los lomos es, pónganse, apriétense eso, ¿verdad? Ténganlo apegados ustedes, ciñanse, pónganse los lomos en verdad de vuestro entendimiento para que podamos también percibir, dice Santiago, perdón, dice Pablo en Efesios, ya para terminar la idea, dice, para que sepáis. Y vamos a ver el próximo jueves esta primera palabra, porque al entender todo este contexto, hermanos, vamos a, porque Efesios para mí, este texto es el texto bisagra, digamos, de ahí se desprende Romanos, Corintios, Colosenses, ¿verdad? Que hablan de que la iglesia es un cuerpo. Dice, para que sepáis
¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por Cristo? Uy, cuando estamos en un ambiente espiritual, digo, ¿cuántos mueren por Cristo? Y todos alzamos la mano, porque estamos en un ambiente espiritual rico, hermoso. Pero cuando llegue el momento, en verdad, hermanos, de dar vida por el Señor, lo haríamos. Porque muchos no lo hacen porque en realidad no tienen, no comprenden, no perciben, no tienen esa seguridad. ¿Cuál es la seguridad de la que empieza Pablo a hablar aquí, que veremos el próximo jueves para dejar aquí? Dice la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué dice Pablo? ¿Cierto? Para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Hermanos, cuando hablamos de esperanza es algo que, ¿qué significa? Que se espera. Jurado, solo que no ha llegado. Por ejemplo, ¿tenemos esperanza de vida eterna? Amén, ¿sí o no? ¿Tenemos ahora vida eterna? Literalmente sí. Aunque muramos en cuerpo, nuestros ojos, algunos piensan que hay dura. No, eso es como un sueño. Entonces, yo estoy usando el término, esta mucha noche de rato que uso esa aplicación. No, y está funcionando, ¿no? Respirar, aspirar profundamente y sostener el aire, después relajarse uno soltándolo lentamente hasta 2 o 3 veces y no queda dormidito. Yo creo que se duerme uno porque le falta el oxígeno de tanto. Pero no, es una técnica que se usa, mentira. Uno respira 7 veces y después suelta, perdón, respira en 4 segundos y suelta en 7. Hagan la prueba para los que sufren de insomnio. Yo lo he hecho y me ha funcionado. Me relajo. Y cuando abro mis ojos ya es porque el celular me suena o antesito me levanto para irme a trabajar. Así será, hermanos, cuando abramos nuestros ojos en la gloria después de pasar por la muerte. Y podemos decir, ¿dónde está muerte su aguijón? ¿Dónde es sepulcro su victoria? Ya no. Sí, nuestros cuerpos serán enterrados y llegamos a pasar por muerte. Nuestros cuerpos se pudrirán. Tengo acá mi loción, me echo loción, me gusta oler bien, pero cuando estemos muertos, ¿qué loción? Podredumbre de la carne, de maldad y de pecado ahí, en esa tumba. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Que Él nos va a levantar. Qué hermoso, ¿no? Y para aquellos que morimos o que vayamos a morir pronto, si el Señor es así su deseo, nuestros ojos se cerrarán como en un sueño y se abrirán al otro lado ya, en la eternidad. Uy, qué hermoso, hermano. Yo no espero el momento en que vaya a morir, en verdad, porque yo creo esta verdad también. Yo creo que mis ojos se cerrarán y se abrirán como en un sueño. Si vieron las noticias esta semana de los jóvenes que murieron en un accidente, están en una fiesta en Cañaveral con su familia y arrancaron para Girón en su moto y en el camino dicen que el taxi se cruzó, otros dicen que el taxi iba a hacer un giro indebido, el caso fue que se estrellaron, un par de hermanos, el joven gravemente herido, la niña murió. Y ya hay videos, me llegaron videos, no sé por qué, pero muestran los videos de la fiesta y la niña hirviéndose sin saber que en pocos minutos más adelante moriría. ¿Estarían listos? ¿Están ustedes listos, hermanos? ¿Estamos preparados para cuando la muerte llegue? Cuando llegue el Señor y diga, ya, llegó la hora, lo necesito. Por eso Pablo dice, para que sepáis la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Esto es como la llamado, como decir el entender, hermanos, lo que va a anteceder antes de comprender que somos un cuerpo, o más bien el tema de Efesios 1:23, somos la plenitud de Dios. Vamos a tratar de entender eso, porque falta mucho. Pero les invito a que me acompañen en este camino, en esta aventura, hermanos, de conocer al Señor a través de la Escritura, con mucho temor, reverencia. Les quiero también invitar me llegó ya la publicidad y quiero invitar a los hermanos a que estén orando para los cursos en la escuela de doctrinal. También es importante conocer los que estamos enseñando. Por lo menos yo voy a tomar el curso con mucho respeto y temor. Y animo a los hermanos maestros, a las damas también, que son maestras, porque también para damas que enseñan, para seguir el curso ministerial que empieza ahorita en 16 de abril con los hermanos de Bogotá. Muy bíblico y muy educativo para nosotros. Es una publicidad sin pago, pero les animo, mis amados hermanos, a que tengamos en cuenta cómo crecer en el conocimiento
y cómo prepararnos para el servicio de nuestra iglesia, nuestra amada iglesia local. Les invito a que tengamos una palabra de oración.